Capítulo 4. Papel de las mitocondrias en la transformación y almacenamiento de la energía. La energía utilizada por las células eucariotas para llevar a cabo sus actividades proviene de la ruptura gradual de enlaces covalentes de las moléculas de compuestos orgánicos ricos en energía. En la célula vegetal, estos compuestos se sintetizan con la energía resultante de la transformación de energía solar en energía química durante la fotosíntesis, fotón, luz, y síntesis. En la fotosíntesis, gracias principalmente al pigmento clorofila, se procesa la acumulación de la energía solar en forma de enlaces químicos en los hidratos de carbono, especialmente hexosas, que se polimerizan para formar almidón. Las hexosas originadas en la fotosíntesis son una fuente de energía y también de carbono capaz de ser utilizado para la síntesis de diversas macromoléculas. Las células, sin embargo, no utilizan directamente la energía liberada de los hidratos de carbono y lípidos, pero utilizando un compuesto intermedio, trifosfato de adenosina, ATP, generalmente producido debido a la energía contenida en las moléculas de glucosa y de ácidos grasos. En los animales, los ácidos grasos son, desde el punto de vista cuantitativo, una fuente energética más importante que la energía aportada por los hidratos de carbono. Mientras que una molécula gramo, mol, de glucosa genera 38 moles, moléculas gramo, de ATP, una de ácido palmítico genera 126 moles de ATP. Un hombre adulto tiene energía depositada en forma de glucógeno suficiente solo por un día, pero grasas, ácidos grasos, suficientes como para proporcionar energía durante un mes. Cuando el cuerpo está en reposo, las células utilizan más glucosa a partir del glucógeno, sin embargo, durante el ejercicio, hay movilización de los ácidos grasos depositados en la grasa. El ATP tiene dos enlaces ricos en energía, cuando uno de ellos se rompe, libera aproximadamente 10 kilocalorías por mol. Generalmente, solo un enlace se rompe, de acuerdo con la ecuación de la energía. ATP es igual a ADP más pi más energía. Pi significa fosfato inorgánico y ADP, difosfato de adenosina. El citoplasma contiene energía almacenada en los depósitos de moléculas de triacilglicéridos, grasas neutras, de moléculas de glucógeno y también en la forma de compuestos intermedios, metabolitos, ricos en energía, de los cuales el más importante es ATP, principal combustible de la célula. Los triacilglicéridos y el glucógeno representan la acumulación de la energía en una forma estable y concentrada, pero difícilmente accesible, mientras que el ATP es un compuesto inestable, que no contiene energía tan concentrada, pero fácilmente utilizable porque la enzima que descompone la molécula de ATP, ATPasa, es muy abundante en la célula. La descomposición de la glucosa en agua y dióxido de carbono, que se produce durante la respiración celular, rinde 690 kilocalorías por mol, mientras que la hidrólisis de los dos enlaces ricos en energía del ATP, rinde 20 kilocalorías por mol. El glucógeno y las grasas se pueden comparar con el dinero en el banco, y el ATP con el dinero en el bolsillo. De hecho, el dinero depositado en el banco es estable, teóricamente, no objeto de robo o pérdida, y puede acumularse en grandes cantidades. Tener dinero en el bolsillo, ATP, es inestable, solo se puede almacenar en cantidades limitadas, pero es de fácil acceso cuando sea necesario. La combustión de glucosa libera una cierta cantidad de energía y consume oxígeno. El resultado de esta operación, que se puede realizar en una máquina llamada calorímetro, produce calor, 690 kilocalorías por mol, agua y dióxido de carbono, de acuerdo con la ecuación. Glucosa, más 6 de oxígeno, más 6 de dióxido de carbono, más 6 de agua, más calor, o energía. Esta combustión de la glucosa es, sin embargo, un proceso abrupto, que lleva al calorímetro rápidamente a altas temperaturas. Si esto llegara a ocurrir dentro de una célula, ella sería quemada instantáneamente. Sin embargo, las células han desarrollado un sistema que oxida lentamente los nutrientes,
liberando gradualmente la energía y produciendo agua y dióxido de carbono. Este proceso, que consume oxígeno y produce dióxido de carbono, se llama la respiración celular. Las células utilizan dos mecanismos para obtener energía de los nutrientes, la glucólisis anaerobia, que tiene lugar en el citosol, y la fosforilación oxidativa, que tiene lugar en las mitocondrias. La glucólisis anaerobia solo produce 2 moles de ATP, por mol de glucosa. La glucólisis anaeróbica es el proceso por el cual una secuencia de aproximadamente 11 enzimas citosólicas promueve transformaciones graduales en una molécula de glucosa sin consumo de oxígeno, produciendo 2 moléculas de piruvato y liberando energía que se almacena en 2 moléculas de ATP. El ATP se forma a partir de ADP y de fosfato inorgánico, Pi, existente en el citosol, de acuerdo con la ecuación, 2 ADP más 2 Pi más energía de la glucosa es igual a 2 ATP. En este proceso, la célula almacena 20 kilocalorías por cada mol de glucosa degradada. Esta descomposición de la glucosa no requiere oxígeno, que es por eso que se llama glucólisis anaeróbica o fermentación. En la levadura de cerveza, bajo condiciones anaeróbicas, se produce glucólisis, convirtiéndose el piruvato en etanol después de una serie de reacciones enzimáticas. La fermentación proporciona a la levadura de cerveza de la energía necesaria para su mantenimiento y reproducción, siendo llamada fermentación alcohólica, porque el producto final es el etanol. La glucólisis es un proceso ineficiente, porque de 690 kilocalorías por mol presentes en la glucosa, solo 20 kilocalorías se utilizan y las células desarrollaron, a lo largo de la evolución, mecanismos más eficientes para extraer energía de los nutrientes. Gracias a la fosforilación oxidativa, cada mol de glucosa produce más de 36 moles de ATP. Después de la aparición del oxígeno en la atmósfera, se desarrolló una nueva vía metabólica de una mayor eficiencia energética que el de la glucólisis, la fosforilación oxidativa. De cada mol de glucosa, además de los 2 moles de ATP obtenido por la vía anaerobia, la fosforilación oxidativa produce más de 36 moles de ATP. En la fosforilación oxidativa, el piruvato se oxida hasta que se forman agua y dióxido de carbono, con una alta eficiencia energética. A menudo se distingue en la fosforilación oxidativa 3 mecanismos diferentes, pero que se entrelazan estrechamente: la producción de acetilcoenzima A, acetil-CoA, el ciclo del ácido cítrico y el sistema transportador de electrones. Como la glucólisis anaeróbica tiene lugar en el citosol, el proceso de la fosforilación oxidativa es aeróbica y ocurre en las mitocondrias. El diseño esquemático muestra que la glucólisis ocurre en el citosol, mientras que la producción de acetilcoenzima A y la fosforilación oxidativa se procesan en las mitocondrias. La mayoría de la producción de ATP se produce en la mitocondria, debido a la oxidación de los sustratos derivados de los nutrientes, con consumo de oxígeno, y formación de agua y dióxido de carbono, respiración aerobia, en contraste con la glucólisis, respiración anaerobia, que no consume oxígeno y produce poco ATP. Producción de acetilcoenzima A. La acetil-CoA se produce a partir de la coenzima A y del acetato, originados del piruvato o de la beta-oxidación de los ácidos grasos. El piruvato, derivado de la glicólisis, y los ácidos grasos atraviesan las membranas mitocondriales y, en la matriz del orgánulo, generan acetato, que se une a la coenzima A para formar acetil-CoA. La conversión del piruvato a acetil-CoA es debido a un sistema multienzimático de la matriz mitocondrial, el complejo piruvato deshidrogenasa, que consta de múltiples copias de 3 enzimas, 5 coenzimas y 2 proteínas reguladoras. Este complejo convierte el piruvato en acetil-CoA, liberando dióxido de carbono y que es eliminado de la mitocondria. La acetil-CoA entra en el ciclo del ácido cítrico. Las enzimas presentes en las 2 membranas mitocondriales transfieren ácidos grasos hacia la matriz de la mitocondria, donde son degradados por un ciclo de reacciones llamado beta-oxidación de los ácidos grasos que elimina 2 átomos de carbono a la vez, produciendo una molécula de acetil-CoA en cada vuelta del ciclo.
La acetil-CoA así generada también entra en el ciclo del ácido cítrico, en el que la oxidación continúa. Ciclo del ácido cítrico. Este ciclo, también llamado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una secuencia cíclica de reacciones enzimáticas, en la cual ocurre, debido a la presencia de enzimas llamadas deshidrogenasas, la producción gradual de electrones y protones. Los electrones son capturados por moléculas complejas tales como el NAD, dinucleótido de nicotinamida y adenina, el FAD, dinucleótido de flavina y adenina, y los citocromos, que actúan como transportadores de electrones en un proceso de oxidorreducción. El hidrógeno resultante de las reacciones, se libera en la matriz mitocondrial en forma de protones. El ciclo del ácido cítrico se origina con la condensación de la acetil-CoA, proveniente del piruvato o de los ácidos grasos, con ácido oxalacético, produciendo ácido cítrico. Este sufre una serie de modificaciones y termina produciendo ácido oxalacético, que, a su vez, comienza de nuevo el ciclo. El resultado final del ciclo del ácido cítrico es el siguiente: gracias a las deshidrogenasas, ocurre la producción de hidrógeno, que va a generar protones y electrones. Las descarboxilasas conducen a la producción de dióxido de carbono, y en el proceso hay una reacción exoenergética que promueve la síntesis de 2 moles de ATP por mol de glucosa consumida. Ilustración de los principales procesos que se producen en la respiración celular aeróbica. La línea azul indica los límites de una mitocondria. Inicialmente, ocurre la producción de acetilcoenzima A, que entra en el ciclo del ácido cítrico, que resulta en la producción de electrones, protones, dióxido de carbono y una pequeña cantidad de ATP. Los electrones viajan a través de la cadena transportadora de electrones y producen mucho ATP. Los protones se combinan con oxígeno, activado por el sistema de la citocromo oxidasa, produciendo agua. Tenga en cuenta que en el citosol, un mol de glucosa produce 2 moles de ATP, permaneciendo una gran cantidad de energía en las moléculas de piruvato. Este piruvato entra en la mitocondria, en el que la energía restante del mol inicial de glucosa es transferida a aproximadamente 38 moles de ATP. Por lo tanto, la mitocondria aumenta en gran medida la capacidad celular para aprovechar la energía contenida en los nutrientes. Tenga en cuenta también la entrada de oxígeno y ADP, difosfato de adenosina, en la mitocondria. La mitocondria también necesita pi, fosfato inorgánico, para que el ADP se convierta en ATP. Por tanto, la función principal del ciclo del ácido cítrico es producir electrones de alta energía y protones, produciendo dióxido de carbono. Su eficiencia energética es baja. Además de estas funciones, el ciclo del ácido cítrico proporciona los metabolitos que serán usados para la síntesis de aminoácidos y carbohidratos. Sistema transportador de electrones. Es una cadena, formada por enzimas y compuestos no enzimáticos, cuya función es la de transportar electrones. Entre estos transportadores de electrones están los citocromos, compuestos orgánicos ricos en hierro. A lo largo de la cadena, se transportan electrones de alta energía que ceden gradualmente esta energía, que se transmite a 3 lugares específicos de la cadena, en la que se produce la síntesis de ATP. Este proceso es eficiente y produce 36 moles de ATP por mol de glucosa consumida. Allí, a lo largo de la cadena de fosforilación oxidativa, 3 lugares en los que la energía liberada por la oxidación es gradualmente transferida al ATP gracias a la fosforilación del ADP. En estos lugares de la cadena, se produce el acoplamiento de liberación de energía, con el almacenamiento por fosforilación. Hay moléculas tóxicas tales como el dinitrofenol, que desacoplan esta transferencia de energía mediante el bloqueo de la síntesis de ATP y disipando la energía en forma de calor. Cuando llegan al final del sistema transportador, los electrones activan moléculas de oxígeno, produciendo oxígeno gracias a un sistema enzimático llamado citocromo oxidasa. Este oxígeno con un electrón de más se combina con los protones para formar agua. La citocromo oxidasa es fuertemente inhibida por el cianuro, por lo que este compuesto es muy tóxico. Por lo tanto,
la respiración celular aeróbica produce dióxido de carbono, agua y energía, calor, de acuerdo con la ecuación general. Glucosa, más 6 de oxígeno, entonces 6 de dióxido de carbono, más 6 de agua, más energía. Como en la mitocondria, el consumo de oxígeno está asociado con la fosforilación del ADP, el proceso se denomina fosforilación oxidativa. El ADP se transfiere desde el citosol a las mitocondrias, donde se convierte en ATP, que pasa al citosol, en el cual funcionará como combustible celular. Por lo tanto, hay un flujo constante de ADP para dentro de la mitocondria y ATP para fuera de la mitocondria. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, la mitocondria es mucho más eficiente que los motores construidos por el hombre. Se estima que aproximadamente la mitad de la energía liberada de los nutrientes es almacenada por las mitocondrias en moléculas de ATP, el 50% restante se disipa en forma de calor, que se utiliza para calentar el cuerpo. A menudo, las mitocondrias se encuentran en lugares cercanos a los que necesitan de energía, ATP. Las mitocondrias, mitos, filamento, y condria, partícula, son orgánulos de forma redondeada o alargada presentes en el citoplasma de las células eucariotas, que participan en la respiración aeróbica y en muchas otras funciones. Estos orgánulos tienen un diámetro de 0,5 a 1 micrómetro y la longitud varía de 0,5 a 10 micrómetros. Son más numerosas en las células con un metabolismo energético alto, tales como las células musculares estriadas. En muchas células, las mitocondrias se distribuyen por todo el citoplasma, constantemente cambiando de posición por la actividad de las proteínas motoras del citoesqueleto. Sin embargo, en algunas células se encuentran cerca de los lugares citoplasmáticos donde hay un gran consumo de energía. En el epitelio ciliado, se acumulan cerca de los cilios, en los espermatozoides, alrededor de la parte inicial del flagelo, donde comienza el movimiento flagelar, y, en las células musculares estriadas, entre los haces de las miofibrillas. Otros ejemplos son los acúmulos de mitocondrias encontrados en las células sensoriales de la retina y en las células transportadoras de iones, tales como las células de los túbulos contorneados del riñón. La concentración de las mitocondrias en las células transportadoras de iones se asocia con los abundantes pliegues de la membrana plasmática, lo que aumenta considerablemente el área por donde tiene lugar el transporte iónico. En estas regiones, las membranas son ricas en ATPasa, una enzima que libera la energía que se utilizará por las bombas de iones presentes allí. Ultraestructura y organización funcional de las mitocondrias. Las mitocondrias tienen dos membranas que rodean un espacio interior donde está la matriz mitocondrial. Las membranas mitocondriales, como las demás membranas celulares, son bicapas de fosfolípidos que contienen pequeñas cantidades de otros lípidos. La membrana mitocondrial externa es lisa y muy permeable a varios tipos de moléculas con un peso molecular inferior a 5 kilodaltons. Esta permeabilidad se debe a la presencia de proteínas intercaladas en las membranas, las porinas, que forman canales con un diámetro de 1 nanómetro. Entre las dos membranas, se observa el espacio intermembranoso. Además de las diferencias entre las proteínas de las dos membranas, la membrana externa es rica en colesterol, mientras que la membrana interna es pobre en este lípido, siendo rica en cardiolipina, fosfolípidos con 4 ácidos grasos que no existen en la membrana externa. La cardiolipina contribuye a dificultar el paso de partículas cargadas eléctricamente a través de la membrana mitocondrial interna, lo que es funcionalmente importante, porque una alta concentración de iones, en la matriz de la mitocondria, perturbaría el gradiente que genera el flujo de protones y la captura de energía en el ATP, por el proceso quimiosmótico. La constitución molecular de las dos membranas mitocondriales está de acuerdo con el posible origen evolutivo de estos orgánulos a partir de simbiontes bacterianos que se asentaron en el citoplasma. La membrana mitocondrial externa es similar a la membrana plasmática de las células eucariotas y es muy sensible a los detergentes y ultrasonidos, una propiedad que se ha utilizado para romper la membrana externa y aislar, por centrifugación fraccionada, las diversas partes de las mitocondrias.
La membrana interna es muy similar a la membrana de las bacterias, y como tal, contiene el sistema de transferencia de energía para ATP. Los fosfolípidos de las membranas mitocondriales no son sintetizados en el orgánulo, sino más bien en el retículo endoplásmico liso. Las moléculas de fosfolípidos son transferidas a las mitocondrias por proteínas transportadoras especiales, que transportan los lípidos de una membrana muy rica en estas moléculas, retículo endoplásmico liso, a la membrana de los orgánulos que tienen menor concentración de lípidos. Las mitocondrias reciben fosfolípidos por un procedimiento similar al descrito con respecto a los peroxisomas. La diferencia es que las mitocondrias, aunque incapaces de sintetizar fosfolípidos, juegan un papel funcionalmente importante, modificando las moléculas recibidas a través de las proteínas de transporte. La membrana interna tiene invaginaciones generalmente en forma de estantes, formando las crestas, que aumentan en gran medida la superficie de esta membrana. En ciertos protozoos y en células que sintetizan esteroides, las crestas pueden tener la forma de tubos, lo que conduce a la aparición de estructuras circulares en el interior de las mitocondrias cuando se observa en un corte. Una misma mitocondria puede presentar crestas en estantes y crestas tubulares. En la superficie de la membrana interna que mira hacia el interior de la mitocondria, existen pequeñas partículas en forma de raqueta, que se insertan por sus agarraderos de esa membrana. Estos son los cuerpos elementales, de aproximadamente 10 nanómetros de diámetro, donde se genera ATP y calor. Dentro de la mitocondria, se encuentra una sustancia finamente granular y electrodensa, oscura en las micrografías electrónicas, llamada matriz. Con frecuencia se observan gránulos densos a los electrones, gránulos densos, dentro de la matriz, con un diámetro de 30 a 50 nanómetros, que contiene calcio y de función poco conocida. La matriz mitocondrial contiene hebras de ADN que son difíciles de ver en el microscopio electrónico, y ribosomas midiendo 15 nanómetros de diámetro, por lo tanto, menores que los del citosol y similares a los de las bacterias. Existe alguna variación en la estructura mitocondrial dependiendo del tipo de célula y su estado funcional. En general, la cantidad de crestas y la densidad de electrones son proporcionales a la actividad respiratoria celular. El análisis de la localización de las enzimas, en los componentes de las mitocondrias, fue facilitado por la técnica de ruptura de estos orgánulos con detergentes o ultrasonido, y por el aislamiento de la membrana interna, de la membrana externa, del contenido del espacio intermembranoso y del contenido de la matriz. El diagrama ilustra uno de los métodos utilizados para fraccionar las mitocondrias. Este fraccionamiento es posible porque la membrana mitocondrial externa es mucho más sensible a los detergentes y ultrasonidos que la interna. Estas membranas tienen diferencias en la constitución molecular. Entre otras diferencias, la membrana interna es rica en cardiolipina, tal como la membrana de las bacterias, y no contiene colesterol, mientras que la membrana externa no contiene cardiolipina, pero sí el colesterol, y puede romperse más fácilmente. La cardiolipina es un fosfolípido con 4 cadenas de ácidos grasos. La ilustración muestra que, en la primera etapa, la membrana mitocondrial externa está rota, manteniéndose intacta la membrana interna, que conserva la matriz mitocondrial. Posteriormente, la ruptura de la membrana interna, gracias a un nuevo tratamiento con detergente, permite la obtención de esta membrana y de la matriz mitocondrial en fracciones separadas. El proceso completo, separa 4 fracciones, a membrana interna, la matriz, la membrana externa y el contenido del espacio intermembranoso. El estudio de estas fracciones demostró que la matriz es un complejo concentrado de cientos de enzimas entre las cuales están las relacionadas con el ciclo del ácido cítrico, con la beta-oxidación de los ácidos grasos y con la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial. La membrana mitocondrial interna es la membrana celular más rica en proteínas, y que comprende, enzimas y proteínas que constituyen la cadena transportadora de electrones. Proteínas de los corpúsculos elementales, con actividad de ATP sintetasa,
sin la cual la membrana no tendría la capacidad de acoplar el transporte de electrones a la síntesis de ATP. Proteínas que forman parte de múltiples sistemas de transporte activo. En las células procariotas, bacterias, no existen mitocondrias, y la cadena transportadora de electrones está en la cara interna de la membrana plasmática de estas células. Además de su papel en la respiración celular, las mitocondrias participan en otros procesos metabólicos importantes, tales como, por ejemplo, la síntesis de hormonas esteroides y la aparición de la apoptosis. Este proceso de muerte celular programada puede ser iniciado por la apertura de canales no específicos localizados en la membrana mitocondrial interna, con el paso al citosol de las moléculas que inician la apoptosis, tales como el citocromo C, factor inductor de apoptosis, y las caspasas que son activadas en el citosol. Las caspasas son proteasas promotoras de apoptosis. La transferencia de energía para la conversión de ADP en ATP se debe a un proceso quimiosmótico. Actualmente se admite que el acoplamiento del proceso oxidativo mitocondrial con la síntesis de ATP a partir de ADP ocurre por un proceso quimiosmótico. Los iones de hidrógeno positivo, protones, producidos en el ciclo del ácido cítrico en la matriz mitocondrial, son transportados activamente a través de la membrana interna y acumulados en el espacio intermembranoso, gracias a la energía liberada por los electrones, durante su paso a través de la cadena transportadora de electrones. La energía del flujo retrógrado de protones, a través de los corpúsculos elementales, se utiliza para convertir ADP en ATP. Los mecanismos por los que la mitocondria quita energía de los nutrientes, acumulando en forma de energía química fácilmente disponibles en el ATP. Parte de la energía de los nutrientes normalmente se disipa como calor. La proteína termogenina puede funcionar como una especie de válvula, regulando la cantidad de energía de los nutrientes que van a generar calor. La termogenina juega un papel significativo en el despertar de los animales que hibernan, calentando la sangre de estos animales. El dinitrofenol, una sustancia que inhibe la fosforilación oxidativa, es un compuesto anfipático, se une por un extremo a una región hidrófoba y la otra a una región hidrófila, que desorganiza la estructura de la membrana mitocondrial interna, proporcionando un flujo retrógrado de protones sin la síntesis de ATP. En un tipo especializado de tejido adiposo, el tejido adiposo multilocular, las células son ricas en mitocondrias. Estas células están especializadas en la producción de calor para la defensa contra el frío y para despertar a los animales que hibernan. La producción de calor se incrementa en gran medida en las células de ese tejido ya que la membrana interna de sus mitocondrias presenta muchas moléculas de termogenina, termo, calor, gene, generar. Esta proteína permite que los protones, acumulados en el espacio intermembranoso, fluyan libremente de nuevo a la matriz, sin pasar por los corpúsculos elementales. En consecuencia, no hay síntesis de ATP y la energía derivada del flujo de protones se disipa en forma de calor. Las mitocondrias tienen su propio genoma, aunque incompleto. Nuevos orgánulos se producen continuamente en la célula para satisfacer el crecimiento y la multiplicación de las células y también para reemplazar los orgánulos desgastados por el uso. Algunos orgánulos se forman de nuevo, como los lisosomas, que brotan de las cisternas del aparato de Golgi. Pero las mitocondrias, y los cloroplastos, se originan por el crecimiento y la división de las mitocondrias preexistentes. Estos orgánulos contienen ADN, 3 tipos de ARN, ARN ribosómico, ARN de transferencia y ARN mensajero, y todo el sistema molecular requerido para la síntesis de algunas proteínas. El ADN de las mitocondrias, como el ADN de las bacterias, codifica ARN mensajero, formados únicamente por exones, y sin intrones. El genoma mitocondrial humano, que es relativamente pequeño, tiene 16.569 nucleótidos, formando 2 genes para el ARN ribosómico, 22 para el ARN de transferencia y 13 genes que codifican ARN mensajero para la síntesis de proteínas, en un total de 37 genes. En el genoma mitocondrial,
4 de los 64 codones presentan diferentes significados del código genético universal. Una peculiaridad del ADN mitocondrial es su origen exclusivamente materno. Las mitocondrias del cuerpo se originan de las mitocondrias del óvulo sin la participación de las mitocondrias del espermatozoide. El ADN mitocondrial está presente en varias copias en forma de anillos de doble cadena, con una circunferencia de 5 a 6 micrómetros. Este ADN, que se replica independientemente del ADN nuclear, especifica la secuencia de aminoácidos de algunos, pero no de todas, las proteínas mitocondriales, aparte de codificar los 3 tipos de ARN. Las mitocondrias tienen su propio sistema genético, pero modesto, lo que genera proteínas relacionadas con la replicación de su ADN y algunas proteínas de su membrana interna. La mayoría de las otras proteínas mitocondriales, de las membranas, de la matriz y de los ribosomas, se originan en los polirribosomas citoplasmáticos. Estas proteínas son sintetizadas con una secuencia corta de aminoácidos, o señal de dirección, se unen a las moléculas chaperonas, siendo el complejo reconocido por los receptores de la superficie mitocondrial. Entonces, las proteínas son introducidas en la mitocondria, consumiendo energía de los protones del espacio intermembranoso. La mayoría de las proteínas mitocondriales se sintetizan en el citosol, en polirribosomas libres, y luego transferidas a las mitocondrias. Las proteínas destinadas a las mitocondrias tienen un pequeño segmento de la molécula que es una señal de orientación para este orgánulo. El proceso de importación mitocondrial de proteínas es regulado por proteínas citosólicas del grupo de las moléculas chaperonas. Las proteínas destinadas a la matriz mitocondrial se mantienen distendidas por la acción de la molécula chaperona HSP70 o proteína de shock térmico 70, usando energía del ATP. Este primer paso es necesario porque las moléculas proteicas plegadas no penetran en las mitocondrias. El complejo constituido por la proteína más la chaperona es reconocido y se une a los receptores de la membrana mitocondrial externa, siendo trasladado a sitios en que la membrana mitocondrial externa y la interna se tocan, puntos de contacto. En estos sitios, la proteína se transfiere al interior de las mitocondrias, utilizando la energía del potencial eléctrico entre las membranas y la matriz de la mitocondria. En la mitocondria, otras chaperonas, utilizando la energía del ATP, hacen que la proteína se pliegue, asumiendo su conformación activa, y la señal de dirección se elimina por la acción de las proteasas. La proteína recién sintetizada, que tiene una pequeña secuencia de aminoácidos como señal de su destino, permanece extendida por la combinación temporal con la chaperona HSP70 o proteína de shock térmico 70. La señal es reconocida por un receptor situado en la membrana mitocondrial externa y se transfiere con gasto de energía para el interior de la mitocondria por un canal que atraviesa las dos membranas mitocondriales. Dentro del orgánulo, la proteína se pliega para asumir su forma final, con la ayuda de otra chaperona HSP60 o proteína de shock térmico 60. Entonces, la secuencia señal es removida por una proteasa de la matriz mitocondrial. Origen de las mitocondrias. La existencia de ADN, de los diversos tipos ARN y de un mecanismo de autorreproducción por fisión similar al de las bacterias, aparte de otros datos, sugiere que las mitocondrias se originaron de las bacterias aerobias, que establecieron relación simbiótica con las células eucarióticas anaerobias. Los ribosomas de las mitocondrias son similares a las de las bacterias, al igual que el ADN, que, tanto en las mitocondrias como en las bacterias, codifica ARN mensajero sin intrones. Los ribosomas mitocondriales son diferentes a los citosólicos, en tamaño, composición de proteínas y ARN, y también en la sensibilidad a los antibióticos. La cicloheximida, por ejemplo, inhibe la síntesis proteica en los ribosomas citosólicos, pero no la síntesis de proteínas en los ribosomas mitocondriales. El cloranfenicol, en cambio, inhibe la síntesis de proteínas tanto en las mitocondrias como en las bacterias, pero no en los ribosomas del citosol, siendo un antibiótico usado en la práctica médica. Durante la evolución,
las bacterias habrían penetrado por fagocitosis en las células eucariotas primordiales, habiendo escapado de los mecanismos intracelulares de destrucción de células extrañas y establecido la endosimbiosis. Por la fagocitosis, la membrana plasmática de la célula eucariota huésped probablemente originó la membrana mitocondrial externa y la membrana de la bacteria se convirtió en la membrana interna de este orgánulo. De hecho, la membrana externa de la mitocondria es muy similar a la membrana plasmática de las células eucarióticas, mientras que la membrana interna es similar a la composición molecular de las membranas de las bacterias. Esta endosimbiosis ofreció beneficios tanto para la bacteria aerobia, que recibió protección y nutrientes, como para la célula huésped anaeróbica, que ganó un sistema más eficiente de aprovechamiento de la energía mediante la fosforilación oxidativa, evolucionando a una célula eucariota aeróbica. A medida que la concentración de oxígeno en la atmósfera se incrementaba por la actividad fotosintética de las células, la mencionada endosimbiosis también tenía la ventaja de proporcionar un mecanismo por el que la célula huésped no solo sea más eficiente energéticamente, como, al mismo tiempo, adquirió un mecanismo para deshacerse del exceso de oxígeno, cuya acumulación en el medio intracelular puede dañar las macromoléculas por oxidación. Se supone que, durante el proceso evolutivo, las mitocondrias perdieron gradualmente la mayor parte de su genoma, que fue transferido al núcleo de la célula huésped, y se volvieron dependientes de las proteínas codificadas por el genoma del núcleo celular. Existen enfermedades causadas por defectos en el ADN mitocondrial. Hay enfermedades raras que son causadas por mutaciones en el ADN de las mitocondrias. En la enfermedad de Luft, existe un aumento en el número de mitocondrias en el tejido muscular esquelético, así como aumento del metabolismo basal del paciente. Esta condición puede simular hipertiroidismo. En estos pacientes, la fosforilación oxidativa está parcialmente desacoplada, formándose poco ATP y más calor. Tener miopatía mitocondrial infantil, una enfermedad mortal, acompañada por lesiones en los músculos esqueléticos y disfunción renal, las células musculares y renales consumen mucha energía y son ricas en mitocondrias, es el resultado de la marcada disminución o incluso la completa falta de las enzimas de la cadena transportadora de electrones. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener enfermedades por defecto en el ADN mitocondrial, pero solo las mujeres transmiten a la descendencia, porque las mitocondrias se heredan de los óvulos, y no del espermatozoide. Las mitocondrias del óvulo fecundado, cigoto, y de las células originadas de este son derivadas de la multiplicación de las mitocondrias del óvulo, y, por lo tanto, maternas. La herencia mitocondrial tiene otras características que se mencionarán brevemente, ya que su estudio está más allá de los límites de este libro. Cada mitocondria tiene varias copias de su ADN, como con las bacterias, y cada óvulo contiene miles de mitocondrias que son las precursoras de todas las mitocondrias del organismo adulto. Estas copias de ADN pueden haber sufrido diversas mutaciones y no son todas iguales. En las divisiones celulares durante el desarrollo embrionario, la distribución de las mitocondrias originadas por división de las preexistentes se convierte de forma desigual entre las nuevas células. Por lo tanto, las enfermedades mitocondriales solo aparecen cuando un determinado tejido u órgano presenta preponderancia de mitocondrias con ADN defectuoso. Esto sucede de forma aleatoria y explica la gran variabilidad en la severidad de los síntomas presentados por los miembros de una familia que presenta la misma mutación en el ADN mitocondrial. Cabe señalar también que el genoma mitocondrial carece de mecanismos de reparación del ADN accidentalmente alterado y, por lo tanto, el número de mutaciones en el ADN mitocondrial es al menos 10 veces más grande que el del ADN nuclear de la célula. Por lo tanto, la presencia de múltiples copias de ADN en el genoma mitocondrial es una ventaja porque la mutación en una copia puede no causar síntomas, debido a la actividad de las copias normales. El estudio de las enfermedades causadas por defectos en las mitocondrias se complica aún más por el hecho de que la mayoría de las proteínas mitocondriales están codificadas por genes nucleares, de manera que una enfermedad mitocondrial hereditaria puede ser debida a una mutación en el ADN mitocondrial, en el ADN la cromatina nuclear,
o la mutación en ambos, lo que hace que sea muy complicado para dilucidar la herencia de estas enfermedades, que comprometen principalmente los tejidos que utilizan una gran cantidad de energía, lo que exige mucho ATP, como en el caso de los músculos estriados, de las células de los túbulos renales y de las glándulas. Resumen. Para llevar a cabo sus actividades, las células utilizan la energía obtenida a través de la ruptura de los enlaces covalentes de las moléculas de los nutrientes. Las células de las plantas y las bacterias raras son autótrofas, sintetizando moléculas alimenticias complejas, a partir de moléculas inorgánicas y de la energía solar. Las células restantes son heterótrofas. Estas no son capaces de convertir en enlaces químicos la energía solar, no sintetizan moléculas alimenticias y, por lo tanto, dependen enteramente de los alimentos sintetizados por las células autótrofas para su supervivencia. En las células, la energía de los nutrientes se libera gradualmente y es parcialmente transferida a las moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, que contienen enlaces ricos en energía. Otra parte se disipa en forma de calor para calentar el cuerpo. Las moléculas más energéticas utilizadas por las células son los ácidos grasos y la glucosa. Esta se degrada en la matriz citoplasmática, sin la participación de oxígeno, por el proceso de glicólisis anaerobia, y cada mol de glucosa produce 2 moles de ATP y deja como residuo 2 moles de piruvato, que todavía contiene una gran cantidad de energía. Las moléculas de piruvato y ADP pasan a la matriz mitocondrial, donde también llega oxígeno de la respiración y se forma acetilcoenzima A, que entra en el ciclo del ácido cítrico. Esto y el sistema transportador de electrones producen más de 36 moles de ATP. Desde el punto de vista del aprovechamiento de energía, la ventaja de la mitocondria es enorme. Sin ella, la célula obtendría solo 2 moles de ATP por mol de glucosa. Con la mitocondria, el rendimiento es mucho mayor. Las mitocondrias son orgánulos redondeados o alargadas situadas generalmente cerca de las regiones del citoplasma que requieren una gran cantidad de energía. Se componen de 2 membranas. La externa es lisa y muy permeable. La membrana interna contiene cardiolipina, es selectiva, controla mejor el tránsito molecular en ambas direcciones, forma pliegues y se pliega hacia el interior de la mitocondria. Estos pliegues aumentan en gran medida la superficie de la membrana interna, creando más espacio para el sistema transportador de electrones que se encuentra allí. El interior del orgánulo limitado por la membrana interna contiene la matriz mitocondrial, donde están las enzimas del ciclo del ácido cítrico, así como otras enzimas, ADN y ARN de varios tipos. La energía liberada en la cadena transportadora de electrones se utiliza para el transporte de protones de la matriz al espacio intermembranoso, donde los protones se acumulan. Estos protones del espacio intermembranoso fluyen de nuevo hacia la matriz, a través de los corpúsculos elementales, cuyo flujo de esta energía se convierte, en el corpúsculo elemental, en energía química de fácil acceso, gracias a la síntesis de ATP a partir de ADP. Las mitocondrias sintetizan algunas de sus propias proteínas, pero la mayoría de las proteínas mitocondriales son sintetizadas en el citoplasma, están bajo el control del código genético del núcleo celular, siendo, después, transferida para la mitocondria por un proceso de selección.